Vamos a hablar ahora de un momento histórico extraordinario, que es cuando el Tribunal de Murcia se traslada por una epidemia de peste en Murcia. Dottore, a este individuo, a este. Así van los que vigilaban a los enfermos de peste. El otro día lo reconstruimos en Guadalajara, estuvimos en una recreación histórica. No sé si quien no lo sepa, yo participo en recreaciones históricas de esta época, mucho. Bueno, pues allí fue teatro de operaciones inquisitoriales entre el mes de agosto de 1558 hasta el de septiembre del 59, donde se desplazó por una epidemia de peste que había en Murcia. Sabemos que el tribunal completo del Santo Oficio de Inquisición residió en esta villa por 5 documentos. No los voy a poner los 5, simplemente pongo uno. Yo, Tomás de Almazán, secretario del Santo Oficio de la Inquisición del Obispado de Cartagena, y su partido doy fe a que la presente viniera como Santo Oficio de la Inquisición, presente firmado en la villa de Hellín a 21 días de julio del año de 1559. O sea, que en esa fecha estaban aquí. Por eso decimos que estuvo aquí entre el 58 y el 59. Luego hay más documentos, que después haremos algunos pequeños comentarios. En ese momento, cuando el Tribunal de Murcia se traslada a Hellín, estaba celebrando un proceso contra Luis de Valdecañas, un fraile de Lorca que se le acusó de judaizar y que terminó por arrastrar a más de 120 notables del reino de Murcia acusados de judaizantes. Se desplazó el tribunal completo con muchos detenidos de ambos sexos y sus familias completas, entre ellos 3 regidores o concejales de Murcia, familias de notables como Álvaro de Labra, Alonso Fajardo, 6 jurados, Francisco, Guillén, Pablo, Luis Ayón, Pedro Hernández, Álvaro Suárez, Bernabé Martínez, varios oficiales del concejo como Juan de León, vinculado con Fray Luis de León, porque hubo una mujer casada con uno de Hellín que era la hermana de Fray Luis de León, como Rodrigo de Castro, Ginés Viñarro, Tomás de Ulloa, médicos, el doctor Ulloa, juristas como Juan Avilés, vamos a quedarnos con este nombre, Juan Avilés, hombres de iglesia, alguaciles, cirujanos, artesanos, como Juan de Valibrea, hermanos, toda la familia completa, tendero Juan Guillén, y mucha gente. Mucha gente, llegaron hasta 120 personas traídas por el tribunal, entonces hubo que improvisar rápidamente cárceles en allí. Tuvo que empezar cárceles y ahora veremos lo que pasó. ¿Quiénes vinieron? Pues vino esta estructura completa. Por encima de todo tenemos el Consejo de la Suprema, que estos estaban en Madrid o en Valladolid, dependiendo, y luego estos son los que estaban en Murcia, todos estos. El inquisidor teólogo, el fiscal, el receptor, calificador, y en Hellín estaban los familiares. De los familiares hemos identificado a estos 2, porque se citan en los documentos. A Tomás Ruiz, que era alguacil, y a Francés Marín. Y aquí están los nombres completos del tribunal. ¿Por qué sabemos los nombres completos? Porque dio la casualidad que murió un poco antes el emperador Carlos, y entonces las exequias, la procesión esa solemne de la muerte, se celebró en Hellín en el otoño de 1558. Lo sabemos porque se compraron paños de negro en Cuenca para vestir a todas estas personas, que está recogido en este documento de la Inquisición. Entre ellos estaba, quedémonos también con este nombre, don Jerónimo Manrique de Lara, que era jurista y era inquisidor, que terminó siendo obispo de Cartagena, donde hizo los famosos sínodos de 1583, en el que se publican las constituciones en las que se regula el mundo de las imágenes, de Imagínibus, el mundo de las cofradías y el mundo de las procesiones. Todo eso lo legisla Jerónimo Manrique de Lara en este libro, que está firmado por el vicario de la iglesia de allí. Luego enseñaré el documento, el libro. Eso quiere decir que el mundo de la Inquisición, a través de su inquisidor, influye en la nueva constitución del Concilio de Trento y todas las disposiciones en torno a las imágenes, en torno a las profesiones o en torno a las cofradías. Bueno, ¿qué documentos he utilizado para lo que ahora mismo se va a contar? Pues entre ellos estos.
todos estos. Hacen referencia a el proceso de Murcia, cuya parte se celebra en Ellín. Bueno, pues las condiciones ya nos podemos imaginar cómo podían ser en un lugar donde los inquisidores aplicaban la justicia a su manera, sin ningún tipo de control, aislados en un pueblo, sin prisiones y sin nada, y las casas repletas tuvieron que improvisar cárceles en Ellín, en la villa, para esas 120 personas, más luego las que tuvieron aquí. No me imagino cómo serían las condiciones, pero desde luego, según lo que nos cuenta Jaime Contreras, que cuenta este proceso, muy buenas no tenían que ser. Aquí lo digo, eran lamentables, sufrieron prácticas civilinas inhumanas de los inquisidores, todos declaraban contra todos con el único fin de salvarse y cayeron en enormes contradicciones, acusándose mutuamente. Dice Contreras que en realidad Ellín se convirtió en un infierno para mucha gente. Además, los cargos menores del tribunal no se lo pusieron nada fácil, como este testimonio que lo voy a leer del ayudante de las cárceles de Cristóbal de Arnedo ante el visitador, que posteriormente envió al Tribunal de la Suprema por las enormes irregularidades que se estaban dando en el juicio. Bueno, estas eran las penas que habitualmente empleaba la Inquisición. La Inquisición no hacía sangre, esto es muy importante, estaba prohibido. La Inquisición utilizaba la técnica de echar agua por la boca con un trapo o apretar en el potro las muñecas y los tobillos, pero no hacía sangre. Esos eran, digamos, los tormentos que empleaba la Inquisición. Hay uno de 1498 que me llamó mucho la atención, según el cual se prohíbe a los que mientras que se le está dando tormento al reo no se toquen los tambores. ¿Cómo se utilizarían los tambores por parte de la Inquisición para tener que prohibirse que no se tocasen mientras que se daba tormento? Es que en el secreto, que era donde se guardaban todos estos documentos, había guardados tambores. Luego veremos por qué se guardaban tambores. Vamos a leer ese testimonio. Bueno, el portero de la cárcel, de una de las cárceles que viene allí, que se llama Juan del Álamo, insultó suavemente a los presos y recriminó a Diego Pérez, su hermano, al hermano de una mujer que se llamaba Luisa, que estaba también presa. Le dice: puto judío, que te han de quemar, le dice. Entonces interviene la mujer del insultado, Isabel Pérez, la mujer de Diego, defendiendo a su esposo y diciendo: señor Juan, nosotros somos buenos cristianos, pero aquel portero, tan torpe y burdo, le insultó diciéndole: callad vos, puta judía, que aún os he de ganar el cuarto y luego os he de ver quemar. Este testimonio es uno de los de Cristóbal de Arnedo que antes hemos citado. Bueno, pues ya vemos un poco lo que está pasando. Bien, el auto de fe del 12 de febrero de 1559 que hubo en Ellín. Lo conocemos por varios documentos. Hay varias fuentes. Archivo Histórico Nacional. Vamos a leer esto porque es escalofriante lo que dice. Es una carta que manda la Suprema desde Valladolid o desde Madrid a los inquisidores. Dice: las personas que salieron con insignios de relajado, quemado, al cadalso y luego volvisteis a la cárcel nos ha escandalizado. Así por ser mucho como por lo que el pueblo habrá notado de hacer semejante cosa. Encargámoos que luego nos aviséis muy en particular lo que os movió en la causa de cada uno de ellos para volverlos a la cárcel. ¿Esto qué significa? Yo lo interpreto de la siguiente manera. En realidad el problema no es que jugaran o no a quemarlo o no a quemarlo. El problema es el ejemplo que habían dado al pueblo de Ellín cuando estaban esperando la justicia de la Inquisición y verlos quemados, y de pronto, después de haberlos entregado al brazo secular de la ley para quemarlos, el inquisidor dice: pues ahora no los voy a quemar, los voy a volver a meter en la cárcel. Entonces lo que está reprochando aquí Valdés, que era el inquisidor general de la Suprema, a estos inquisidores del Tribunal de Murcia, a don Jerónimo Manrique de Lara y a don Francisco de Salazar, es el ejemplo que le habían dado a la villa de Ellín, que cómo se podía hacer eso. Estaban esperando la pedagogía del sufrimiento para dar ejemplo de la pureza de la fe, y entonces de pronto cuando están atados en los postes se los llevan. La razón era porque querían seguir interrogándole y quería que siguieran tirando de la manta. Al final los queman igual, los quemaron igual. Al año siguiente
en el 60 y entre el 60 y el 61 y el 62 prácticamente quemaron a toda la gente de este tribunal. Y luego tenemos otros dos documentos, el listado de reconciliados del 12 de febrero del 59, en donde aparecen los nombres de los reconciliados de este proceso que se hizo en allí. Y el tercero, que es muy interesante, es del último secretario de la Inquisición. Justamente en el momento en que la Inquisición desaparece, en el 33, este secretario, que tenía acceso a toda la documentación, escribe una historia gigantesca de la Inquisición española que se publica en el 35, en 9 tomos, y entonces en uno de los tomos, el dedicado al Tribunal de Murcia, dice que el 12 de febrero hubo 43 reconciliados, 30 quemados en persona y 5 en estatua. Atención con lo del estatua, vamos a ver lo que va a pasar. Este es el aspecto que tenían los reos. Dependiendo de la pena, llevaban más o menos parafernalia. Estos son penitenciados, a diferencia de los penitentes de las procesiones de Semana Santa. Si nos hemos dado cuenta, los penitentes no llevan en primer lugar la cara tapada y no llevan estos símbolos de la maldad, porque su atuendo de penitente es inmaculado, no llevan máculas, no llevan manchas. Por el contrario, estos penitenciados llevan el capirote con las llamas, con los diablos, y llevaban en los sanbenitos, dependiendo de la gravedad de la acusación, llevaban unas marcas u otras. Bueno, relajación, entregar al juez eclesiástico a secular de un reo digno de pena capital. Cuando eran pertinaces, no se autoinculpaban en el periodo de gracia, relapsos, reincidentes, inconfesos, contumaces o impenitentes. Entonces, cuando se llegaba a ese momento, a pesar de todo lo que se había intentado contra ellos, pues acababan relajados o quemados, por muerte por vivicombustión. Vivicomburio, como llamaban los romanos. Los romanos tenían 3 penas de ejecución: la vivicomburio, la crucifixión y las fieras. Eran las 3 penas de ejecución para los que no eran romanos. Las 3 formas de ejecución, pues esta forma es una de las que se hereda, el vivicomburio. Aquí tenemos pues toda esta parafernalia. La corola de relajado con las llamas y los diablos, lo vemos aquí. Quemar, Sebastián de Covarrubias. Esta es la definición. Quemar, pena de herejes, sométicos y falsarios de moneda. Quemado, el que ha padecido esta pena fuera por su culpa. Relajado en estatua. ¿Qué son los relajados en estatua? Pues aquellas personas que han desaparecido, se han escapado, han huido, y entonces se relaja una estatua con su nombre, de forma simbólica. Si ha muerto, se desentierra, como hemos visto con Leonor Rodríguez, se saca de la tumba y se queman los huesos. Pero si ha desaparecido, se relaja en estatua. Bueno, López de Chinchilla, señor de Ontur y de Albatana, una de las mayores fortunas del reino de Murcia. 50.000 ducados de oro, 20 millones de euros de actualmente. Eso de Hacienda, sin contar, eso es dinero en líquido, sin contar la Hacienda. De origen judío por sus abuelos, su familia era hidalga de allí desde 1514 y detentaba una regiduría, una especie de concejalía de ahora. Estaba casado con doña Mencía de Cuellar y recibieron al emperador Carlos en su casa el 9 y 10 de diciembre de 1541, que ha quedado ese viaje reflejado en 3 fuentes directas y en una fuente indirecta, que es en el David Penitente, que es un libro del doctor Cristóbal Lozano Sánchez, donde habla de esa visita, y habla de que la casa de esta familia estaba en ruinas y nadie sabía por qué estaba en ruinas. En ese momento había desaparecido, digamos, la memoria de estos hechos que habían ocurrido 90 años antes, y nadie sabía lo que había pasado con López de Chinchilla. Bueno, era el heredero del señorío de Ontur y Albatana. López de Chinchilla fue consolidando lo recibido de su familia sin descuidar los negocios particulares ni esa aproximación al poder local.
acaparó con todo ello una considerable patrimonio material. A su señorío en Tours agregó el vecino coto del Mojón Blanco, al este de Gin y Albatana, haciéndose además con el mesón del puerto de Malamujer, que la compró a su propietario, el licenciado López de León, que era el familiar, como he dicho, de Fray Luis de León. La posesión de esta venta y la de Ontour proporcionaba a los Chinchilla el control del tráfico de Murcia hacia el interior de Castilla, así como algunos ramales pecuniarios hacia la tierra de Cuenca. Además, en octubre de 1545, López de Chinchilla, siendo regidor del concejo, adquirió el heredamiento de Agramona al matrimonio llinero formado por Álvaro de Soto y Juana de Valcárcel. Pero esta acumulación de bienes raíces, unido a ciertas atribuciones que se fue arrogando indebidamente, le ocasionaron el recelo y la amistad de la élite comarcal encabezada por el clan Valcárcel, abiertamente opuesta a su progresivo poder y deseosa de neutralizar tal pujanza personal. Libro de Carlos Ayón, página 157. Bueno, pues aprovechando que la Inquisición estaba en Ellín, como hemos dicho, pues uno de sus rivales pues hace que lo denuncien. No sabemos si fue él directamente o intervino. Yo creo que intervino para que alguien levantase falso testimonio, por lo que he deducido del testimonio de su hijo, que después hablaremos un poco de lo que hizo el hijo de López de Chinchilla. Bueno, pues entonces Miguel Mateo de Valcárcel, 9 menos 10, Antonio. Que residía en la casa en la calle Mesones, entonces lo procesan. Ay, perdón. Fue detenido el 16 de enero, lo sumaron al proceso de Murcia. Y entonces, pues bueno, pues cuando vuelve este tribunal de Murcia hay 3 autos de fe y en el segundo lo queman. Entre ellos van a quemar en estatua a alguien que estaba en Ellín en 1505, en un año antes, a Juan de Avilés, en estatua. Es que había huido de las cárceles Juan de Avilés, o es que habían quemado gente de extranjero y entonces para regularizarlos tienen que, en el siguiente proceso, en este del 1560, meten los nombres como diciendo, bueno, ya que los hemos quemado y de una forma indebida, pues vamos a meterlos. Pues ahí hay bastantes nombres, depuestos de Juan de Ávila, entre ellos. Aquí está el documento donde está sacado. Bueno, López de Chinchilla también fue quemado con un sacerdote de la parroquia de Santa María, que se llamaba Francisco Muñoz, y la floginata del proceso de Murcia. ¿Cuántos quemaron en esos procesos? Pues 240 personas procesadas y quemadas cerca de 100. Perdón. Y aquí los documentos que me he encontrado en la Biblioteca Nacional, donde habla de la pena. ¿No? Aquí, por ejemplo, relajado en persona de generación de judíos y por ceremonias y cosas de la ley de Moisés, y que esperaban al Mesías, y siendo en esto negativos, y confiscación de todos sus bienes. Desde el proceso 62. Y ya terminando, pues para acabar, esto es un fragmento de la película El Santo Oficio, que dura esta escena del auto de fe y dura 15 minutos, y podemos ver un poco en qué consistía. En la horca, no lo sabemos. Bueno, Francisco de Chinchilla, esto es lo que el hijo, cuando a su padre lo condenan y le quitan todo, al final protesta y le escribe una carta al Inquisidor General de la Suprema, explica las cosas, las rencillas que había tenido con la gente de allí, con el clan este de aquí, y entonces al final, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que le dan la razón, pero no le devuelven la hacienda ni el dinero, que se reparte entre Zambrana y entre uno de los hermanos de Mateo, de Miguel de Mateo Valcárcel, Francisco de Mateo de Valcárcel, que a su vez se lo da a su hermano Juan cuando es nombrado regidor en Murcia, cuando es nombrado concejal perpetuo. Terminamos ya en las antiguas posesiones. Aquí están todos los documentos que he encontrado. Está todo perfectamente estudiado. Todo, hay un montón de documentos del proceso que hubo después de ver que madre haberle quitado el dinero. Está todo absolutamente documentado. Es decir,
que este estudio no lo he hecho yo, este estudio ya estaba hecho. De hecho, mi profesora Carmen María Cremades lo ha recogido Aurelio Marín Pretel y dice algo en Historia de Jean. Y yo lo único que he hecho ha sido poner estos documentos que he sacado de Simancas. Y ya por último, rápidamente, estas son mis conclusiones. Hasta ahora hemos hablado de documentos objetivos. Esto es lo que yo interpreto. Si no estáis de acuerdo, evidentemente, esta parte es subjetiva. La Inquisición entra con fuerza a finales del siglo XV, el objetivo es hacer de los súbditos de la corona católicos puros, la única religión posible, y se ve que usar la pedagogía del texto para ello se usaba. 2. La Inquisición fue empleada desde su misma introducción en Ellín, en el 88, contra el antiguo establishment del Marqués de Villena. En Ellín se había rodeado de antiguos judíos, ahora cristianos nuevos. Pero estos terminaron siendo depurados y arrasaron con todas estas nuevas gentes de origen judío, que fueron sustituidos por la nueva clase dirigente de cristianos viejos afines a la corona. 3. La Inquisición cohesionó al pueblo de Ellín en torno a la ideología de la monarquía católica. Quien disidía era declarado hereje y eliminado biológica o socialmente. También podía ser reintegrado por un alto precio para él y sus descendientes. Fue un instrumento de propaganda de la monarquía. 4. El origen y ampliación de la que entonces se llamó Santa María de la Nueva Ellín fue consecuencia de la conversión forzosa de sus modéjares a principios de 1502. Pero este proceso de asimilación como moriscos fue lento y contradictorio. El auto de fe del 59 es un ejemplo de libro del fin que se pretendía con este tipo de actos. Su ritual era un espectáculo moralizante de pedagogía que restauraba el daño infligido a la fe católica mediante el castigo público y la pedagogía del miedo hacia la disensión. Por esta razón, cuando los inquisidores deciden no quemar a varios reos condenados en el auto del 12 de febrero en Ellín, la Suprema plantea a los inquisidores que si se actúa así, salvando a relajados, se está dando un mal ejemplo al pueblo, en este caso al pueblo de Ellín. 6. En numerosas ocasiones se recurrió a la Inquisición para solventar rencillas y odios personales, acusando falsamente, que se demostró en la revisión del juicio de Lope de Chinchilla, que ya había sido quemado el 8 de octubre del 60. Y 7. Fue un inquisidor del proceso de Murcia-Lorca, que estuvo en su fase de Ellín, don Jerónimo Manrique de Lara, el que va a aplicar en su diócesis al ser nombrado obispo las nuevas disposiciones del Concilio de Trento, que entre muchas cosas también regulaba el mundo de imágenes, las cofradías y el procesional. Para esto manda imprimir los sinodales de Cartagena, publicado en Valladolid en 1590, y cuyas constituciones sirvieron de base en todos los lugares de la monarquía católica hispana de la nueva fe de la Contrarreforma. Los sinodales los firmaron el vicario de Ellín, Francisco Rodríguez, y el cura Melchor Godinas. Ahí está el documento, si alguien lo quiere ver. Este obispo acabó sus días como inquisidor general de la Suprema de todos los reinos de España. ¿Quieres poner alguna pregunta? Gracias.